Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Le damos la gloria a Dios nuevamente, como siempre, la gloria siempre es para Él y siempre también la gracia es para Él, porque Él es el que hace posible que nosotros estemos aquí todos los lunes. Es el que hace posible que todos los lunes estemos aquí para llevar el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden. Y también, asimismo, llevar el estudio de la palabra del Señor para bendición y así también edificación de la iglesia. Siempre la gloria es para Él y siempre las gracias para Él. Porque nosotros simplemente somos siervos inútiles, como dijo Jesucristo. ¿Y por qué siempre somos siervos inútiles? Porque Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque Él es el que hace todas las cosas. Nosotros simplemente somos instrumento en las manos del Señor. Y un instrumento, si el dueño no lo toca, no da sonido cierto. Por eso somos simplemente instrumento en las manos de Dios. Muchos, lamentablemente, no han podido entender todavía que simplemente somos instrumentos y que el Señor nos dejó aquí para, a través de nosotros, llevar el evangelio de salvación a la vida. Jesucristo llamó a 12 discípulos, estuvo con ellos, oyeron sus enseñanzas, vieron los milagros, las sanidades, los endemoniados ser libres, vieron todas esas cosas. Y estuvieron aproximadamente 3 años y medio con Él. Y sin embargo, al final, Él se fue y los dejó aquí. Escuché bien, los dejó aquí. ¿Y con qué propósito los dejó aquí? Precisamente para predicar el evangelio a toda criatura. Y a través de ello el evangelio ha llegado a nosotros. Y también nos ha dejado aquí temporalmente para nosotros también cumplir con esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es el propósito de nosotros estar aquí. Él nos llamó para salvarnos y para que a través de nosotros Dios pueda salvar a otras personas. Por eso nos dejaron aquí. Y en el momento que llegue nuestro tiempo, pues el Señor nos llevará para allá para estar juntamente con Él. Quizás nos adelantemos, quizás lleguemos al arrebatamiento, eso nadie lo sabe, eso nadie lo puede deducir, pero sabemos que un día vamos a estar con Él. Y cuando nosotros nos vayamos de aquí, Dios levantará a otro. Porque aquí nadie aquí es imprescindible. Somos necesarios, pero no somos imprescindibles. Llegamos a un punto donde ya llegamos a nuestro final aquí en la tierra y Dios usará a otras personas. Eso no es ningún problema para Dios. Pero nosotros nos gozamos porque todavía, todavía estamos aquí. Y nos gozamos porque podemos ser instrumento en las manos del Señor. Para que Él muestre su gloria a través de este programa cibernético Cristo la Luz del Mundo, a través de esta plataforma Facebook Live, a través de nuestro canal en YouTube, Criluz TV, a través de nuestra página en la internet, www.cristolaluzdelmundo.org. Esas son nuestros tres instrumentos para nosotros llevar el evangelio. Ya la página, la .org, le hicimos otras transformaciones. Y también a este programa que usted está escuchando y viendo todos los lunes, ya hicimos nuevas gráficas que las verá ya en el próximo programa, ya en enero. Alabado sea el Señor, esperando que sea y que siga siendo de bendición. Es de bendición para mí, es de bendición para mi esposa y sabemos, mi amado hermano, que también va a ser de bendición para usted y toda su familia. Le invitamos para que esté con nosotros, recuérdese, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Este es su programa cibernético Cristo, la Luz del Mundo.
El miércoles o el jueves me estaré dirigiendo a ustedes juntamente con mi esposa, ya que el jueves se despide el año y este es el último programa de este año 2020. El día de hoy es nuestro último programa de este año. Nos vamos a dirigirnos ya entre miércoles y jueves. Usted recibirá el aviso y estaremos hablando un ratito con ustedes de estas bendiciones que el Señor nos ha dado y esperando que el 2021 la bendición sea mayor. Pero eso lo hablaremos entre miércoles o jueves. Hoy vamos a comenzar otro tema. Como ya ustedes vieron al principio, el tema para predicar en esta noche, el tema de enseñanza en esta noche, los resultados de la redención en Cristo. Ese es el tema que comenzamos en esta noche, esta es la parte 1, los resultados de la redención en Cristo, esperando que de igual forma han sido durante todos estos meses, en este año, los temas que Dios nos ha dado, que hemos traído por aquí, que han sido bendición para mí primero, y sé que han sido de bendición para ustedes, esperando que este también, comenzamos en el día de hoy, sea de bendición para usted y así también para toda su familia. Queremos recordarle, mi amado hermano, que estamos los jueves. Este jueves no estaremos porque este jueves se despide el año, pero sí estamos todos los jueves en la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, en Canóvanas, en Jardines de Palmarejo, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Ahí estamos todos los jueves en el estudio bíblico, estamos en el Antiguo Testamento. Estamos analizando las escrituras, texto por texto, capítulo por capítulo, en sus contextos bíblicos y los contextos que apliquen, sean los arqueológicos, sea científico, sea el contexto cultural, medicinal. El contexto que aplique lo estamos analizando. Alabado sea el Señor. Estamos capítulo por capítulo y texto por texto. Así que le invitamos para que esté con nosotros todos los jueves. Recuérdense, este jueves pues no hay culto, no hay estudio bíblico, pero ya en enero reanudaremos nuevamente estos estudios. Le invitamos para que esté con nosotros. No tiene que pagar absolutamente nada. Oiga bien, esto es importante. Usted no tiene que pagar nada, no tiene que pagar ninguna cuota. Lo único que le pedimos es que traiga su mascarilla y también traiga su Biblia y el deseo de aprender. Eso es lo único que tiene que traer. No hay cuotas, no tiene que pagar absolutamente nada. Así que le invitamos para que esté con nosotros. Recuérdese, todos los jueves. Estamos allí de 6 a 7:30 de la noche. También le invitamos para que esté con nosotros en nuestro próximo retiro. El próximo retiro va a ser el sábado 16 de enero, ya comenzando el año, en enero 2021, comenzando el año, ya tenemos nuestro próximo retiro. Estos retiros, mi amado hermano, han sido de bendición, han sido gloriosos, de edificación para nuestras vidas, para la iglesia. Y le invitamos queremos compartir con usted esta bendición. Queremos que también usted reciba bendición del Dios del cielo, como lo estamos recibiendo nosotros. Y le invitamos, recuérdese, sábado 16 de enero a las 6 de la mañana, la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, Jardines Palmarejo, en Canóvanas, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Este culto y este retiro lo coordina mi esposa, la hermana evangelista Aida Alicea. Comenzamos ya a las 6 de la mañana. Le invitamos para que esté con nosotros. No tiene que pagar nada, no tiene que pagar ninguna cuota. Alabado sea el Señor. Lo único que tiene que traer su mascarilla, su Biblia y el deseo de recibir la bendición de Dios. Importante, mi amado hermano, oración, ayuno y adoración. Comenzando el año bien tempranito en la mañana con oración. Y le invitamos para que esté con nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. En esta noche le damos la bienvenida al programa y le invitamos para que escriba ahí escriba en el chat su petición de oración. Estaremos orando por los enfermos y estaremos orando también por las peticiones.
tempranito escriba su petición y nosotros al final estaremos intercediendo por usted ante nuestro Padre Celestial. Bendito sea el Señor. El tema de esta noche, oiga bien, los resultados de la redención en Cristo. Ese es el tema que comenzamos en esta noche, los resultados de la redención en Cristo. Le invitamos en esta noche para que busque las Escrituras. Usted que está ahí en su casa, busque las Escrituras juntamente con nosotros en Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. También los amigos. Sabemos que hay amigos que nos sintonizan todos los lunes, están con nosotros, nos siguen todos los lunes. Y le invitamos a los amigos también, usted amigo que esté en su casa, simpatizante del Evangelio y de este programa, le invitamos para que usted vaya ahora mismo a su cuarto, a esa mesita de noche, y usted le saque el polvo a esa Biblia que usted tiene ahí, abierta en el Salmo 91 como un amuleto. Las Escrituras o la Biblia, como usted le quiera decir, no es un amuleto. Las Escrituras o la Biblia son la palabra de Dios. No una palabra, sino la palabra de Dios. Eso está muy de moda hoy día, con una palabra, te voy a dar una palabra y todo es una palabra. No, no es una palabra, es la palabra de Dios. Porque es todo el antiguo pacto o el Antiguo Testamento y todo el nuevo pacto o Nuevo Testamento. Son modalidades que entran y lamentablemente los hermanos las escuchan y no las analizan y siguen diciendo lo mismo. No es una palabra, es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Le invitamos a que usted busque Efesios capítulo 1, verso 11 al 14 en esta noche. Alabado sea el Señor y lea juntamente con nosotros. Dice la palabra: y nosotros hemos sido escogidos por Él según preordenó, porque a Él le plació llevar a cabo todas las cosas según el propósito de su voluntad. Oiga bien, en esta noche, para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, seamos para la honra de su gloria. En quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos, y dice, y para alabanza de su gloria. Palabra de Dios en esta noche. Oiga bien, para alabanza de su gloria. Nosotros que habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? La misma Escritura dice cuál es esa palabra. No lo deja el yo creo, a lo mejor. No, dice es el evangelio de ¿qué? De su salvación. Porque el evangelio es salvación a las vidas que se pierden. Dice, y habiendo creído en él, en ese evangelio, a través de la palabra que hemos escuchado, habiendo creído en él, y cuando habla en él, se refiere a Cristo. Cristo es el evangelio, Cristo es la palabra, él es el verbo, y habiendo creído en él, dice, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. Dice que es la garantía de nuestra herencia. Oiga bien, lo que es el Espíritu Santo, en parte, es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos, y dice, y para la alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la bienvenida a nuestra hermana Ilcia Hernández. Dice, ya estamos aquí agradecidos con Dios, sintonizando su hermano el programa desde El Salvador. Dios bendiga a mi nuera, Dios bendiga a mis nietas que están allá también. Alabado sea el Señor, y a las nietas de Aida y nuestra nuera que está allá en El Salvador, que nos está viendo y nos está escuchando en esta noche. Dios te bendiga, Ilcia. Alabado sea el Señor. Y escúcheme bien. Dice, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para la alabanza de su gloria.
Alabado sea el Señor. Ahora escuche bien. ¿Qué significa redención? Redención significa rescatar a alguien mediante el pago de un precio. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, las Escrituras nos enseñan, en 1 Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, dice, sabiendo que no con plata ni con oro que se deterioran fueron redimidos, o sea, rescatados de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres, sino con la preciosa sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo. Dice, alabado sea el Señor, que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con oro, oiga bien, no con plata que se deterioran, no con nada de este mundo. Si dice que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, ¿con qué? Dice con la sangre preciosa del Cordero. Y como también las Escrituras, siempre lo digo, las Escrituras no dejan nada a la imaginación, al yo creo, al yo siento. ¿De qué está hablando quién es el Cordero? El mismo texto bíblico, el versículo 19, dice que sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, de pronto vio descender del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo contentamiento. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo que venía a bautizarse por él, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Dios instituyó la Pascua antes del pueblo ser redimido o rescatado de los egipcios. Alabado sea el Señor, instituyó la Pascua. Y en aquella Pascua había que matar un cordero, había que asarlo, había que comérselo, puesto con los vestidos puestos, el bordón o el bastón, había que comérselo a prisa. Alabado sea el Señor. Y aquel cordero era símbolo del cordero pascual que vemos en el Nuevo Testamento, que es Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Y qué Cristo hizo? Dio su vida por nosotros. Oiga bien. Y derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Dios dio a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestro pecado. Dios envió a Jesucristo para redimirnos, para rescatarnos de las manos del diablo, que de la misma manera que Israel estaba oprimido y esclavizado por aquel pueblo de Egipto, mi amado hermano, nosotros también estábamos esclavizados, atados y oprimidos por el diablo por causa del pecado. Y Dios, en su inmenso amor y su gracia, envió a Jesucristo a esta tierra para morir por nuestros pecados, para dar su vida en la cruz y derramar su sangre, la sangre que nos limpia de todo pecado. Él es nuestro rescate. Oiga bien, Él nos redimió de toda maldad. Y no fue con oro ni con plata, sino con su propia vida y su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora escuche bien. En esta carta escrita por el apóstol Pablo, data del 62 después de Cristo, a la iglesia de Éfeso. Su tema es Cristo y la iglesia. Oiga bien, su tema es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos redimió a nosotros del pecado. Nos rescató. Alabado sea el Señor. Y a la iglesia, la carta va dirigida, su tema es Cristo y la iglesia. Alabado sea el Señor. Y la escribe estando preso por causa de Cristo, probablemente en Roma. Bendito sea el Señor. Esta noche también le damos la bienvenida a nuestra hermana Allí Domenech. Dios te bendiga allí en esta noche. Rita Martínez, también Dios le bendiga. También a nuestra hermana África Rivera, que también está viendo el programa en esta noche. Dios te bendiga, África. Alabado sea el Señor y bendiga a todos los hermanos
y amigos que están viendo el programa en esta noche. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. La ciudad de Éfeso, y vamos al contexto histórico y el contexto arqueológico, la ciudad de Éfeso era sede del templo de Diana y el misterio de la diosa madre. La arqueología ha recuperado datos interesantes sobre el templo de Diana en Éfeso, una de las grandes maravillas del mundo. El templo mismo, mi amado hermano, tenía 55 metros de ancho, equivalente a 180 pies, y 115 metros de largo, equivalente a 377 pies de largo. El techo estaba sostenido por 117 columnas de 18 metros, equivalente a 59 pies. Estas columnas tenían 2 metros de diámetro, equivalente a 6 pies. Mire, imagínense 6 pies de columna cada una. Alabado sea el Señor. Estas columnas, mi amado hermano, equivalentes a 6 pies, y 36 de ellas fueron esculpidas sobre su base con figuras de tamaño normal. El templo se edificó sobre una plataforma de 73 metros de ancho, equivalente a 239 pies, y 127 metros de largo, equivalente a 416 pies. El lugar santísimo era aparentemente abierto al cielo y contenía un altar de 38 metros cuadrados, equivalente a 124 pies, detrás del cual estaba sin duda la estatua de Artemisa. Y Artemisa o Diana era comparada con Cibeles de Asia Menor, la diosa madre, diosa de la deidad de fertilidad considerablemente orientalizada. Su estatura era una figura con muchos pechos, como algunos piensan, con una fachada de huevos de avestruz, que significaba la fertilidad. El teatro donde Pablo oía gritar a la gente, grande es Diana, de los Efesios, en Hechos capítulo 19, estuvo al oeste del monte Pión, el cual medía 151 metros de diámetro, equivalente a 495 pies, y tenía la capacidad para unos 25,000 espectadores. Datos, mi amado hermano, del Diccionario Bíblico de Arqueología. Y como siempre le he dicho, las escrituras, mi amado hermano, hay que entenderlas en sus contextos. No es la interpretación, su contexto. Para nosotros entender esto, tenemos que ir al contexto arqueológico, el contexto histórico. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. En Efesios capítulo 1, verso 1, el apóstol Pablo saluda a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los que se encuentran en Éfeso, y escúcheme bien cómo le dice, santos y fieles en Cristo. Fíjese bien cómo Pablo saluda a los santos y fieles en Cristo. Oiga bien, con esta expresión indica a quién pertenece como apóstol y de quién proviene su autoridad, y esa autoridad proviene de Jesucristo. Escúcheme bien, los apóstoles modernos de hoy día, su apostolado supuestamente está bajo la cobertura de otro apóstol mayor. Eso es lo que dicen ellos. Pablo estaba bajo la cobertura de Jesucristo. Nosotros estamos bajo la cobertura de Jesucristo. Los apóstoles modernos están bajo la cobertura de otro hombre. ¿Y qué puede hacer un hombre por otro hombre? Pues no puede hacer nada. Porque ningún hombre tiene poder para hacer absolutamente nada. Ningún apóstol de estos modernos tiene poder para hacer nada. Sin embargo, dentro de la teología de los apóstoles y profetas modernos, teología de reino presente, dominio y restauración, hay un apóstol mayor. Y ese apóstol mayor supuestamente le da autoridad a los otros apóstoles que están bajo su cobertura. Ese es el gobierno de apóstoles y profetas modernos de hoy día. Pero ese no es el gobierno de la iglesia. Tampoco ese es el apostolado al cual el apóstol Pablo estaba sometido.
No estaba sometido a la autoridad de los hombres ni a cobertura de hombre, porque ningún hombre tiene aquí poder absoluto para hacer absolutamente nada. Bendito sea el Señor. Pablo dice que pertenece como apóstol. ¿A quién pertenece como apóstol? A Jesucristo. ¿Y de quién proviene su autoridad? De Jesucristo, no de los hombres. Señala que fue hecho apóstol por voluntad divina, no de los hombres. Oiga bien, por voluntad divina, que lo llamó Dios, no lo llamó los hombres. Oiga bien, por tu voluntad divina, no humana. La palabra apóstol viene del griego apóstolos y significa uno que ha sido enviado o despachado con un mensaje. Un apóstol, pues, mi amado hermano, es un mensajero. Este término tiene el significado de representante con la comisión y la autoridad de actuar en el nombre y de parte de a quien que lo envió. No simplemente uno que entrega un mensaje y nada más. Oiga bien, un apóstol, alabado sea el Señor, es un representante con la comisión y la autoridad de actuar en el nombre y de parte de quien lo ha enviado. ¿Y quién nos llama a nosotros? Jesucristo. ¿Quién nos envió a nosotros? Jesucristo. Nosotros simplemente somos mensajeros de la voluntad de Dios expresada a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Y escúchenme bien. No es simplemente uno que entrega un mensaje y nada más. El apóstol Pablo saluda a la iglesia de Éfeso y les llama santos y fieles. Fíjese bien cómo el apóstol Pablo saluda a la iglesia. Les llama santos y fieles. Enseguida identifica a los destinatarios de la carta, a santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El texto en el idioma original, escuche bien, el texto en el idioma original en que fue escrito esta carta, el griego, dice literalmente, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Menciona tanto el estado. ¿Cuál es el estado? Santos. Con la condición espiritual, fieles. Escúcheme bien, a los destinatarios. Estos fueron primeramente santos del griego agios, o sea, apartados por Dios y consagrados a su servicio. Escuche bien, esa es la santidad que enseña las Escrituras, no es la santidad de la gente, no es la santidad de los hombres. Y si usted quiere saber un poquito más acerca de la santidad bíblica, no de invento de hombre, la santidad bíblica. Yo dije aquí, el estudio anterior fue diferencia entre justicia y santidad. Usted puede entrar en nuestra página aquí en Facebook, alabado sea el Señor, diferencia entre justicia y santidad, o puede entrar en nuestro canal en YouTube, Crilus TV, y ahí usted va a encontrar el estudio diferencia entre justicia y santidad, la santidad bíblica. Bendito sea el Señor. Escúchenme bien. Menciona tanto el estado como la condición espiritual. Y estos fueron los primeros santos del griego agios, o sea, apartados por Dios y consagrados a su servicio. Esto se refiere tanto al estado espiritual en que se hallaron por la gracia de Dios. La palabra santo se refiere al hecho inicial y el estado actual del creyente como apartado por Dios y consagrado. Oiga bien, que esto es importante. La palabra santo se refiere al hecho inicial y el estado actual del creyente como apartado por Dios y consagrado. Continuamente a su servicio, santos es la designación del carácter de los cristianos como miembros del pueblo de Dios y su destino final. Nosotros somos los santos. Oiga bien, no por méritos propios. De igual manera, tampoco somos justos por méritos propios. Alabado sea el Señor. En Efesios capítulo 1, versos 2 y 3, dice la Escritura. Pablo escribe de parte de Dios y dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. La expresión de Pablo en Cristo. La expresión de Pablo en Cristo Jesús.
Y la expresión de Pablo en el Señor o en Él ocurre 160 veces en los escritos de Pablo y 36 veces en el libro de los Efesios. La expresión en Cristo significa que el creyente ahora vive. Oiga bien, la expresión en Cristo significa ahora que el creyente vive y actúa bajo la influencia de Cristo Jesús. La unión con Cristo es el nuevo medio ambiente del creyente. Ese es nuestro medio ambiente, Cristo. ¿Y cuál es nuestro medio ambiente? La palabra. Bendito sea el Señor. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es el verbo. Alabado sea el Señor. La unión con Cristo es el nuevo medio ambiente del creyente. La expresión en Cristo nos enseña que los creyentes tienen unión consciente con el Señor. Y en esa relación se considera la vida de ellos como la vida de Cristo que vive en ellos. Esa comunión personal con Cristo es el aspecto más importante de la experiencia cristiana. Escúcheme bien. Esa comunión personal con Cristo es el aspecto más importante de la experiencia mía y de la experiencia suya. Alabado sea el Señor. En Efesios capítulo 1 y en el verso 3 dice: ¿quién nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en lugares celestiales? Cuando habla de bendición espiritual, se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente. Esto es a saber, número 1, al haber sido escogido por Dios. Número 2, ser adoptados como hijos, porque no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira. Pero la Escritura dice en Juan capítulo 1 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos o llamados hijos de Dios. Pero dice la Escritura que fuimos adoptados como hijos, porque antes éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Y escúcheme bien, los privilegios divinos concedidos al creyente, esto es a saber, número 1, ser escogido por Dios. Número 2, adoptados como hijos. Y número 3, recibir el perdón de nuestros pecados. Esa es la bendición espiritual. Bendito sea el Señor. En Efesios capítulo 1 y el verso 4, dice la Escritura: según nos escogió Él de antemano en Cristo, desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Versículo 5 dice: y nos predestinó para Él con amor. O sea, nos predestinó, nos escogió para Él con amor. Y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Y escúcheme bien en esta noche. Alabado sea el Señor. Porque algo es importante. Aquí aparece la palabra predestinó. Predestinó, mi amado hermano, afirma la existencia de un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos, o sea, todos los rescatados. Y no sugiere en ningún momento fatalismo que incluya a unos mientras que excluye a otros. Cuando habla de la palabra predestinó o la palabra predestinación, en ningún momento está hablando del salvo siempre salvo de Juan Calvino, que es la teología de Juan Calvino, el salvo siempre salvo, que Dios nos predestinó para la salvación y no se pierde nadie. Alabado sea el Señor. Oiga bien, no está hablando de esa predestinación, porque las Escrituras hablan bien claro que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La predestinación de Juan Calvino lo que enseña es que usted, no importa lo que haga, no importa el pecado que cometa, usted no se pierde jamás. Bendito sea el Señor. El salvo siempre salvo, eso es lo que enseña. Y usted encuentra algunas denominaciones, alabado sea el Señor, que enseñan la predestinación, que no importa lo que usted haga, usted no se pierde. Eso fue lo que sucedió con aquel evangelista famoso en la década de los 80. Tenía un ministerio mundial, alabado sea el Señor, y en una ocasión
sacó a relucir el acto sexual que tenía otro evangelista, otro televangelista con unas prostitutas, y se le olvidó que él estaba haciendo lo mismo, y el otro televangelista le sacó a relucir el pecado de las prostitutas con las cuales se acostaba. Y cuando el concilio lo llamó y lo fue a disciplinar, él no quiso recibir la disciplina del concilio y comenzó a decir que solamente, alabado sea el Señor, que lo que pecaba era el cuerpo, que el espíritu no pecaba. La misma teoría de Jesucristo hombre, de creciendo en la gracia. No, lo que peca lo que peca es el cuerpo, y el cuerpo se deshace, va al sepulcro y se deshace. El espíritu no peca. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Porque ellos enseñan el salvo siempre salvo. No importa lo que usted haga porque fuimos predestinados para la salvación. Pero la Biblia no enseña eso. Porque la Biblia enseña bien claro, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y no está hablando de la salvación al principio inicial, cuando usted confiesa a Cristo como Salvador personal. Está hablando de la salvación o cuando le llegue el momento de la muerte, o cuando llegue el arrebatamiento, que usted se vaya salvo. El que persevere hasta el fin, dice, ese será salvo. Pablo dice que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea el Señor. Pero por otro lado, hay también nos sugiere, mi amado hermano, que no hay ningún fatalismo. Alabado sea el Señor. Oiga bien, este texto de esta predestinación nos habla a nosotros que fuimos escogidos dentro de un plan con propósitos divinos. Alabado sea el Señor. Oiga bien, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo con un plan, con propósitos divinos. Bendito sea el Señor. Eso es la predestinación que enseña las Escrituras. No el salvo siempre salvo. Alabado sea el Señor, que enseñan la teología de Juan Calvino. Bendito sea Jesús. Y acuérdese bien claro que las Escrituras dicen bien claro que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y hay muchísimos otros textos bíblicos que combaten o contradicen esa falsa teología. Efesios capítulo 1, verso 6 dice, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado Cristo. Alabanza, mi amado hermano, viene de la palabra epainos, significa aprobación, encomio o elogio. Epainos expresa no solamente alabanza por lo que Dios hace para nosotros, sino también por lo que Él es, reconociendo su gloria. Y repito nuevamente, alabanza de la palabra epaino significa aprobación, encomio, elogio, alabado sea el Señor, y expresa no solamente alabanza por lo que Dios hace para nosotros, sino también por lo que Él es, reconociendo su gloria. Es que esta noche también le damos la bienvenida, alabado sea el Señor, a nuestra hermana Sheila. Dios te bendiga, Sheila, mi hija que está por allá también, está lejito de nosotros. Alabado sea el Señor, Dios te bendiga, Sheila, también a tu esposo, al hermano evangelista Luis Marzán, también le saludamos en esta noche. Dios le bendiga, hermano, bienvenido al programa. Alabado sea el Señor. Esperando ya, hermano Wilfredo Encarnación, Dios te bendiga, Wilfredo, mi hermano, y también saludo a tu esposa y tu familita en esta noche. Bendito sea Dios. Y escúcheme bien. La gloria de su gracia se puede entender como la manifestación de su favor, o sea, de su amor no merecido. Gloria viene de la palabra doxa griega y representa el resplandor de la presencia divina y su excelencia manifestada. Gracia viene de la palabra caris y es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. El ejemplo supremo de ello se halla en el amor redentor de Dios hacia el género humano, usted y yo, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención, o sea, rescate. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Dice, y por su sangre, oigan, tenemos redención por su sangre,
el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia. Oiga bien, tenemos rescate porque por medio de su sangre, su sacrificio en la cruz del Calvario. Y recibimos el perdón de los pecados porque la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Dice conforme a las riquezas de su gracia. Y cuando habla riqueza no está hablando aquí de dinero. No está hablando de oro, de plata, de cobre. No está hablando de dólares americanos, ni dólares en El Salvador. No está hablando de dinero. Está hablando de su gracia. Oiga bien, su gracia, el favor inmerecido, la gracia de Dios que se manifestó a nosotros para salvarnos, el amor de Dios, nosotros que estábamos perdidos en nuestros pecados, íbamos caminos a la condenación eterna, merecíamos el castigo eterno, pero Dios en su amor envió a Jesucristo a esta tierra para morir por nuestros pecados. Dios en su inmenso amor envió a su Hijo a la cruz para sustituirnos a nosotros, que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Él nos sustituyó. Su gracia se manifestó enviando a Jesucristo para sustituirnos en la cruz, morir por nuestros pecados, y su sangre derramada en la cruz limpiarnos de todo pecado. Esa fue su gracia manifestada. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a la riqueza, es la abundante gracia, la abundante compasión de Dios hacia nosotros, mi amado hermano. En esta carta, alabado sea el Señor, en esta carta insiste reiteradamente en que la fuente de toda gracia es la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. Efesios capítulo 2, verso 16 dice, reconciliando con Dios a ambos en un cuerpo, dando muerte a la enemistad mediante la cruz al costo de su sangre redentora. Efesios capítulo 2, verso 13 dice, pero ahora, por medio de Jesucristo, ustedes que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Cristo. Oiga bien, redención. Redención significa rescatar a alguien mediante el pago de un precio. Fuimos redimidos. Oiga bien, fuimos redimidos no con plata, no con oro que se deterioran, sino que fuimos redimidos, alabado sea el Señor, con su sangre preciosa, sin mancha y sin contaminación, que es el Cristo. Dios ofrece perdón a través, oiga bien, Dios ofrece, alabado sea el Señor, perdón. Alabado sea el Señor. Dios ofrece perdón a través de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 32 dice, y sean afectuosos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio del Cristo. El perdón es posible porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Que no importa lo que usted le hayan hecho, mi amado hermano, alabado sea el Señor, no importa lo que usted le hayan hecho, a Cristo le hicieron mucho más y Cristo nos perdonó en la cruz. He escuchado personas que dicen, no, porque yo no puedo perdonar. Cuando Cristo nos perdona a nosotros todas las cosas que nosotros hicimos, y que Dios nos perdonó a nosotros enviando a su Hijo a la cruz para morir por nuestros pecados. El perdón es posible. ¿Por qué? Porque Cristo amó a la iglesia. No importa lo que nosotros hicimos. Alabado sea el Señor. Dios nos perdonó a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El perdón es posible porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, verso 25 al 27 nos da un ejemplo. Utilizando aquí el matrimonio. Dice, marido, amen a sus esposas. Así como el Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? ¿Cómo amó la iglesia? ¿Cómo me amó a mí? ¿Cómo lo amó usted que somos la iglesia? Dice, se dio a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Y dice, y para purificarla mediante el lavamiento por agua, por la palabra. ¿Para qué? Dice, para presentársela a sí mismo.
Oiga bien, para él mismo presentársela a él. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante como esta, sino que sean santas y sin mancha. Efesios capítulo 1, verso 8 dice, la cual ha hecho abundar en nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento espiritual. Bendito sea el Señor. Oiga bien, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Y Cristo, mi amado hermano, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y de la misma manera, alabado sea el Señor, que Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos agreden. Tenemos que perdonar a aquellos que nos persiguen, a aquellos que hablan mal de nosotros, a aquellos que nos dan la espalda, a aquellos que nos meten la puñalada por la espalda, a aquellos, mi amado hermano, alabado sea el Señor, que nos persiguen. Tenemos también que perdonarlos porque Cristo nosotros también nos perdonó nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Dice bien claro, mi amado hermano, que perdonemos, oiga bien, de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros. Y escúcheme bien. Esta gracia divina es la que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Versículo 8. Pablo trata de comunicar el sentido profuso con que Dios nos ha proporcionado los componentes intelectuales y prácticos necesarios para una vida correcta y una conducta apropiada de acuerdo a su propósito. Hizo sobreabundar, oiga bien, hizo sobreabundar una cantidad prodigiosa con profusión o rebosante. La bendición de esta gracia divina obrando en nosotros resulta en toda sabiduría y entendimiento que nos capacita a nosotros para comprender algo, el propósito de Dios para el universo. Sabiduría viene de la palabra sofía y entendimiento de la palabra phronesis. Y son palabras que nos hacen recordar la preocupación con la filosofía en el mundo griego en el que vivía la comunidad cristiana de aquel tiempo. Pero Pablo señala que la fuente de ello, la sabiduría y el entendimiento, no es humana, sino divina. Oiga bien, la sabiduría y el entendimiento no es humana, no es lo que podemos alcanzar en la escuela, no es lo que podemos aprender en la escuela, no es lo que podemos aprender en la vida, sino que es divina, sabiduría, alabado sea el Señor, divina. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Por sabiduría podemos entender el conocimiento del objeto de la mente que busca, de la mente que cuestiona, de los alcances del pensamiento humano. Conoce la sustancia y penetra el corazón de las cosas. Es conocimiento intelectual, mientras entendimiento significa prudencia, discernimiento, sabiduría práctica. Podemos decir que el sabio conoce, mientras que el prudente sabe por qué. El entendimiento es la aplicación prudente de lo conocido. Se trata de el qué y del porqué de los propósitos de Dios. Pablo afirma que Jesús nos trajo Sofía, el conocimiento de las cosas eternas, no las de aquí, de las cosas eternas, el conocimiento intelectual que satisface la mente y que nos trajo phronesis, el conocimiento práctico que nos capacita para tratar y resolver diariamente los problemas de la vida diaria. Con la sabiduría y el entendimiento, Cristo nos ha capacitado para comprender. Escuche bien, con la sabiduría y el entendimiento, Cristo nos ha capacitado para comprender las verdades últimas de la eternidad y resolver los problemas de cada día. Y de esta manera somos habilitados por Él para comprender su propósito. Y vamos a dejar hasta aquí el estudio y le invito para que el próximo lunes, alabado sea el Señor, lunes 4 de enero estaremos con la segunda parte de este estudio, alabado sea el Señor, donde estaremos nuevamente con ustedes los resultados de la redención en Cristo, la segunda parte. Le invitamos para que esté pendiente. Alabado sea el Señor. No se lo pierda para que lo pueda entender
Siempre recuérdese cuando se comienza un estudio, para poder entenderlo completo tenemos que empezar desde el principio. Y para usted, si se pierde una parte, no lo va a poder entender bien. Por eso es importante seguir los capítulos para poder entender realmente el tema del cual estamos tratando. Recuérdese también que siempre le he dicho que no podemos abarcar todos los subtemas. Cada tema tiene otro subtema y que más adelante, poco a poco, estaremos abundando en ellos. No lo podemos abarcar todos los temas con sus subtemas. Alabado sea el Señor, pero siempre le exhortamos para que esté pendiente de los avisos que enviamos por Facebook, también por YouTube y nuestra página www.cristoladodelmundo.org. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos las gracias a todos los hermanos que se han unido en sus comentarios. Alabado sea el Señor. En esta noche le invitamos a compartirlo tan pronto terminemos el estudio de esta noche. Tenemos el programa, compártalo. Y como siempre le digo, nosotros no recibimos dinero de Facebook, no recibimos dinero del canal de YouTube, no monetizamos. Eso es recibir dinero, no monetizamos por los videos que subimos ni a Facebook ni tampoco en nuestro canal en YouTube. Nosotros invertimos para que el mensaje llegue y los estudios edifiquen. Nuestro propósito, nuestro objetivo no es recibir dinero de nada de estas cosas. Nosotros siempre invertimos. Por eso le invitamos a que lo comparta. Alabado sea el Señor. En breve estaremos ya orando por los enfermos. Alabado sea el Señor. Y usted prepárese para recibir un milagro en su vida. Y no importa lo que le haya dicho el médico, no importa el tiempo que lleve la enfermedad en su cuerpo, no importa cómo usted se sienta. Dios tiene el poder para sanar. Y Dios sigue haciendo milagros. Alabado sea el Señor. Y usted prepárese para recibir un milagro en su vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Le invitamos para el próximo enero. Le invitamos ya para el próximo programa en enero. Ya lo vieron ahí. Esté pendiente, no se lo pierda, porque hay otra grande bendición. Bendito sea Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza a ti en esta noche. Te damos las gracias, Señor, por la bendición tan linda que tú nos has permitido poder estar nuevamente a través de esta plataforma, de este programa. Te damos las gracias por cada hermano que nos ha sintonizado en el día de hoy. Padre, los cuales te pido que los bendigas grandemente, bendigas a su familia. Señor amado, conteste sus peticiones, Señor del cielo. Padre, mira en esta hora, mis hermanos, mira las peticiones de mis hermanos, contéstala. Que cada petición sea de bendición y sea de edificación en sus vidas. Cada petición contestada traiga crecimiento espiritual. Afirme su fe en ti, Padre bueno, y adquiera más confianza, Señor, y fe en tu palabra. Señor, ayúdalos y bendícelos. Señor, y en esta hora, todos aquellos que están enfermos, incluyendo lo de COVID-19 en el mundo, te pedimos, Dios mío, en esta hora, tu palabra dice, cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta hora con milagros, con sanidades, con prodigios, Padre bueno, con maravillas para tu gloria, conforme a tu palabra. Mira los que están atados y oprimidos por el diablo. Aquellos que oyen voces que le dicen que se maten o maten a otras personas. Tu palabra dice, cuando fue ya tarde, le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Los echó fuera con la palabra. Ahora mismo, con la autoridad de tu palabra, los echamos fuera. Fuera de la mente, fuera del espíritu, fuera del cuerpo. Ahora mismo proclamamos liberación total para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Aquellos que en esta hora confiesan a Cristo como Salvador personal, perdona su más mínimo pecado. Límpiales con tu sangre preciosa
Escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que en esta noche estaban descarriados, pero se reconcilian contigo, recíbelo. Señor, perdónalos, límpialos, capacítalos, llénalos de Espíritu Santo y fuego para que se conviertan en testigos poderosos de tu palabra. Y aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo te pido que esta hora, Padre, por tu palabra que dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Señor, por esa palabra, desciende Espíritu Santo y fuego sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Para tu gloria, Señor. Y a Padre hermano, le invitamos para que esté con nosotros nuevamente el próximo 4 de enero, el lunes 4 de enero, que estamos con la segunda parte. Y también, ya el miércoles o jueves, estaremos, mi esposa y yo, estaremos dirigiéndonos a ustedes, ya que este es el último programa de este año. Y ya este año se despide ya el próximo jueves y queremos traer algunas palabras de agradecimiento a todos ustedes que nos siguen, que nos han ayudado con sus oraciones, con sus ayunos, que nos han respaldado en los programas, con sus comentarios, que han sido de bendición para nosotros. Así que esperamos ya el miércoles o jueves estaremos nuevamente dirigiéndonos a ustedes para la gloria del Señor. Recuérdese el próximo 4 de enero. Ahí vio la promoción, 4 de enero, recuérdese, alabado sea el Señor, tiene una cita con nosotros, próximo 4 de enero, donde estaremos con la segunda parte de este estudio, los resultados de la redención en Cristo. Y en esta noche, Dios le bendiga, mi amado hermano, en sobreabundancia.